Buenos días, damas y caballeros. Canales 4, 5 y 12 de Radio Televisión Dominicana y en cadena con nosotros, 7 y 11 de Raintel, 9 y 2 de Colorvisión y 13 de Teleinde y la emisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, para llevar a ustedes el acto solemne en que el excelentísimo señor Presidente de la República, don Antonio Guzmán, depositará las memorias de los secretarios de Estado acompañadas de un mensaje. En estos momentos, el excelentísimo señor Presidente de la República se ha situado frente al batallón mixto de las Fuerzas Armadas, dirigido por el general de brigada, licenciado Manuel Antonio Cuervo Gómez, quien rendirá los honores de estilo correspondiente, consistentes en toque de atención, presente en armas, toque presidencial, 5 floreos, himno nacional y salva de 21 cañonazos. El señor Presidente de la República está acompañado por el señor Vicepresidente de la República, licenciado Jacobo Magluta. Un batallón mixto de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, al mando del general de brigada, licenciado Manuel Antonio Cuervo Gómez, acaba de rendir los honores al excelentísimo señor Presidente de la República, don Antonio Guzmán, a su llegada aquí al Palacio del Congreso Nacional. En estos momentos, el señor Presidente de la República, don Antonio Guzmán, acompañado del señor Vicepresidente de la República, licenciado Jacobo Magluta, se dirige hacia el Salón de la Asamblea Nacional. A su entrada les recibirán los diputados María Antonieta Bello de Guerrero, doctora Caridad de Sobrino, Miriam de la Rosa de Ruiz, Aminta Viuda Escuder, Miriam Méndez de Piñeiro y Rosaura del Carmen de Ramírez. Hoy celebra con júbilo patriótico el pueblo dominicano el 135º aniversario de la independencia nacional. El excelentísimo señor Presidente de la República, don Antonio Guzmán, comparece hoy ante la Asamblea Nacional para depositar las memorias de los secretarios de Estado, acompañadas del mensaje al que el señor Presidente dará lectura durante este acto solemne, de conformidad al inciso 22 del artículo 55 de la Constitución de la República. El primer magistrado de la Nación da cuenta al Congreso Nacional de su administración del año 1978. Hoy se inicia la primera legislatura del año 1979. La República Dominicana inició su vida libre e independiente el 27 de febrero de 1844, bajo la inspiración del patriotismo de Juan Pablo Duarte, cimentado en 3 palabras sagradas para el pueblo dominicano: Dios, patria y libertad. Inmediatamente, damas y caballeros, vamos a pasar al Salón de la Asamblea Nacional, donde está el colega Jaime López Brache. Adelante, Jaime López Brache. Buenos días.
7 y 11 de Reintel, canales 9 y 2 de Color Visión, están instalados en estos instantes en el Salón de la Asamblea Nacional, donde habrá de comparecer dentro de algunos instantes Su Excelencia el señor Presidente de la República, don Antonio Guzmán Fernández, para depositar las memorias de su gobierno. Acaba de hacer su entrada el señor Presidente de la República, acompañado del señor Vicepresidente, licenciado Jacobo Magluta, y el doctor Álvaro Logroño Valle, encargado de protocolo del Palacio Nacional, y los altos jefes militares de nuestras Fuerzas Armadas. Teniente General Rafael Adriano Valdés Hilario, Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, Mayor General Ramiro Matos González, Jefe de Estado Mayor Ejército Nacional, Mayor General Alfredo Inver MacGregor, Jefe de Estado Mayor Fuerza Aérea Dominicana, Vicealmirante Francisco Amiama Castillo, Jefe de Estado Mayor Marina de Guerra Nacional, Mayor General Dr. Virgilio Payanos Rojas, Jefe de la Policía Nacional, y el General de Brigada Mario Inver MacGregor, de los ayudantes militares. Además, también el coronel Manuel Agustín Núñez Noguera, del Cuerpo de Ayudantes Militares de Su Excelencia el señor Presidente de la República. Está reunida ya la Asamblea en el Salón del Palacio del Congreso Nacional en la República Dominicana. Su Excelencia, el señor Presidente de la República, ha tomado sitio de honor junto al señor Presidente del Senado y, por ende, Presidente de la Asamblea Nacional. Además, el licenciado Jacobo Magluta, señor Vicepresidente de la República. Inmediatamente, señoras y señores, iniciará los trabajos de la Asamblea el señor Rafael Peralta Pérez, Presidente del Senado y de la Asamblea Nacional. Con ustedes, el senador y Presidente del Senado, señor Rafael Peralta Pérez. Se reanudan los trabajos de la Asamblea. Al reanudarse, señoras y señores, los trabajos de la Asamblea, inmediatamente el señor Presidente del Senado y de la Asamblea va a pronunciar su discurso de orden. Excelentísimo señor Presidente y Vicepresidente de la República, señores miembros de la Asamblea Nacional, excelentísimo nuncio apostólico de su santidad, señores miembros del cuerpo diplomático, altos funcionarios civiles y militares de la nación, señoras y señores, concurro a esta asamblea henchido de la más alta emoción por lo que esta comparecencia representa para mí en lo personal y por la significación patriótica de la fecha. El solo recuerdo de las luchas desplegadas hace 135 años por los fundadores de la República, que primero crearon la sociedad trinitaria y luego, a lo largo de 6 años de heroica labor, dieron cima a la magna obra de la independencia dominicana, no deja de calar en mi ánimo y no deja de constituirse en un acicate para que mire hacia ese pasado con la vista nublada por la emoción y cargada de esperanza. Esta asamblea que me honro en presidir participa, a no dudarlo, del mismo sentimiento patriótico ante la memoria de Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella. Miremos, pues, de nuevo hacia sus tumbas y reverentes tomemos de la mano la singular llama que allí arde y que se mantiene viva en los corazones dominicanos
desde la cuna hasta el postre recinto que nos reserva la providencia. Con un no menor respeto, me inclino también en esta solemnidad patriótica ante los próceres civiles que el 6 de noviembre de 1844 forjaron nuestra primera carta sustantiva y establecieron los lineamientos jurídicos en que descansan desde entonces las bases inalterables de nuestra nacionalidad. Creo también que en este instante estamos aquí reunidos para rendir un singular homenaje de acatamiento y de respeto a los que suscribieron nuestra primera Carta Magna y señalaron con ella el camino que debían seguir las generaciones del futuro para ser fieles al ideal democrático que animó a los autores de nuestra gesta libertadora. El hecho de que nos encontremos aquí reunidos los miembros de los dos grandes partidos mayoritarios del país y de que en lugar preeminente de este foro legislativo se destaque la figura de un adversario político de quien nos habla, prueba por sí solo que nuestra democracia se acerca a su madurez y de que todos los dominicanos tienen hoy conciencia de que el poder puede transmitirse de unas manos a otras por la vía constitucional y no mediante el enfrentamiento fratricida ni la acechanza cuartelaria. Pero aún no podemos enorgullecernos de constituir una nación políticamente civilizada. Aún nuestras diferencias políticas propias de toda comunidad en que impere el derecho a disentir y en que las garantías establecidas para amparar al ciudadano se respeten, toman muchas veces un tono inadecuado y no siempre se ajusta a la justicia. Vos mismo, señor presidente, no obstante ser un hombre en quien todos tenemos que reconocer nobles prendas de moderación en el ejercicio de vuestro alto cargo, no estáis dispensados del hierro y la injusticia al haber golpeado con palabras impropias de la ocasión la mano del adversario que supo abriros con generosidad sus brazos y que tuvo la hidalguía de suscribir con vos un pacto en que ambos hicisteis formar promesa de respetaros mutuamente y de reconocer el triunfo del que se coronara con los honores de la victoria en la contienda electoral recién pasada. La primera vez que os oímos en esta asamblea, en ocasión de vuestro juramento como presidente de la República, olvidasteis tal vez ese pacto y no comprendisteis la altura de quien llegó hasta el punto de condecoraros personalmente con la más alta orden heráldica de la República y de entregaros el poder que le hubiera sido fácil conservar en sus manos con solo oír los reclamos de quienes retenían en aquellos momentos en las suyas toda la fuerza coercitiva de la nación. Pero olvidando, sin embargo, la omisión debida a las normas protocolarias que rigen actos de esa naturaleza, solemnizado con la presencia de las misiones especiales de las naciones extranjeras con quienes nuestro país mantiene relaciones de amistad, nuestro partido no ha faltado a su promesa de colaborar con el vuestro en cuantos problemas afecten a nuestro pueblo y sean capaces de comprometer nuestra estabilidad presente y futura. Ya deben quedar atrás el canibalismo político y las revanchas sin cuartel que en nada pueden contribuir
a hacer posible la estructuración de un verdadero Estado democrático en la República Dominicana. Creo, y es este el sentir de todos mis copartidarios, tanto dentro como fuera de la Cámara que presido, que el país necesita la colaboración de todos sus hijos. Os entregamos el 16 de agosto de 1978 una nación organizada con recaudaciones fiscales suficientes para impulsar, sin la ayuda extranjera, su propio desarrollo y para llevar a cabo un vasto programa de construcciones públicas que incluye obras millonarias como las presas de Valdesia, de Sabanayegua, de Rincón y de Atillo, costeadas con nuestros propios recursos, sin necesidad de comprometer nuestra soberanía con deudas excesivas. En vez del país deshecho de 1965, desvertebrado por una guerra civil y con unas fuerzas armadas divididas en dos bandos, uno llamado regular y otro constitucionalista, os entregamos un país en marcha, confiado en su propio destino y separado solo por las diferencias lógicas entre hombres y partidos que profesan ideas distintas en cuanto a la forma de dirigir a una nación y de resolver sus problemas esenciales. La deuda del gobierno central era de 193.9 millones, más 65 millones contratados por gobiernos anteriores, con un total de solo 258.9 millones, con saldos siempre favorables en cada uno de sus ejercicios fiscales. Cuando se dice que durante el régimen a que tuve el honor de pertenecer, dejó al país una deuda de 1.179 millones, se incurre en el grave error, destinado sin duda a sorprender a la opinión pública, no versada en estas materias, de sumar como deuda pública comprometida por el gobierno central aquella que es responsabilidad del sector privado. En efecto, se olvida que toda deuda externa se compone de tres partes: la que contrae directamente el Estado y la cual compromete a ese título a toda la nación, la que es fruto de compromisos de organismos públicos descentralizados y la que a su vez es fruto de los préstamos hechos en el exterior por la empresa privada para sus transacciones comerciales. El sector privado dominicano es deudor de más de 451.8 millones que se cargan con frecuencia, con evidente mala fe, a nuestra deuda pública, aun cuando no constituye ni puede constituir obligaciones oficiales y aun cuando son el fruto del propio proceso del asombroso desarrollo seguido en los últimos tiempos por la economía dominicana. Es bueno, señor presidente, puntualizar estas cosas para que no se confunda, como se trata de confundir a menudo a la opinión popular. Fuimos hasta el 16 de agosto de 1978 un país que no necesitaba comprometer su dignidad ni su destino como nación soberana con deudas encaminadas a cubrir deficiencias presupuestarias. Muchas de las deudas contraídas por el régimen que rigió a la República entre 1966 y 1978 fueron suscritas en términos blandos con instituciones de crédito internacional tales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, para obras eminentemente reproductivas como lo es el dique de Bao, la reconstrucción del puerto de Jaina y el desarrollo de las zonas de influencia del Yaque del Norte desde Tavera hasta las zonas bajas del río de ese nombre en la línea noroeste. Esos préstamos no han sido aún desembolsados porque las compañías que obtuvieron en cerrado concurso internacional la buena próspera construcción de las mismas apenas acaban de completar los estudios que requieren empresas de ingeniería de tanta magnitud. No obstante, hay obras de esa envergadura, tal como la presa que construye la firma Atkinson y compañía,
ascendente a más de 86 millones, desembolsados principalmente en dólares, no obtenidos en el exterior, sino producto íntegro del sacrificio del contribuyente dominicano, que permanecen inactivas, no obstante hallarse prácticamente finalizadas. Creemos que la demora en entregar al servicio público la presa de Sabana Yegua, a la cual hemos aludido, paralizada por un detalle insignificante, como es el traslado de los moradores del lugar destinado al embalse, no tiene justificación, porque en los 6 meses últimos el agua almacenada en este reservoir gigantesco hubiera representado para la economía del país muchos millones de pesos en cosechas óptimas y en frutos sobrantes para la exportación, gracias a los beneficios del regadío en gran escala. El gobierno anterior dejó depositado en el Banco Central 6 millones para que la Corporación Dominicana de Electricidad iniciara, sin sacrificio para esa empresa, los pagos de las contrapartidas necesarias hasta el pasado mes de diciembre para la iniciación de los trabajos de construcción del dique de Bao. Las presas de Maguaca y de Chagüey, tan útiles para la región a la cual tengo el honor de representar en la Cámara Alta, las cuales estaban ya casi terminadas cuando se entregó el gobierno el 16 de agosto de 1978, siguen a un ritmo lento que no se compadece con el hambre que consume la población de aquella vasta zona de la línea noroeste. No puede decirse que esas obras, fundamentales para nuestro desarrollo, no se han concluido porque el gobierno actual no ha encontrado la cooperación desinteresada del partido que le entregó pacíficamente el poder en un gesto insólito que honra en alto grado a quien lo significó y al que vos mismo, señor presidente, aludisteis con orgullo cuando en este mismo recinto al ceñiros la banda que llevaron sobre sus hombros Villines y Espaillat, como un caso singular que solo una vez antes se había registrado en el curso de los últimos 100 años de nuestra historia republicana. Estas aseveraciones no están dirigidas a criticar vuestra acción de gobierno, son simples puntualizaciones que es necesario mantener frescas ante los ojos del pueblo, porque no puede olvidarse, como dijo un gran dominicano, que nuestro país es un país sin memoria. Lejos de obstaculizar vuestra labor, hemos contribuido a ella con nuestra actitud pacífica, estrictamente apegada a los cánones constitucionales y con nuestro espíritu de servicio público desde las curules que servimos en ambas cámaras legislativas. Por eso deseo aprovechar esta ocasión solemne para ratificaros que tanto vos como vuestro partido tienen pendientes muchas deudas que saldar con el pueblo dominicano. Os ratificamos que nos sentimos en la mejor disposición de ayudaros a cumplir promesas tan hermosas como la que hicisteis en la campaña electoral pasada cuando afirmasteis con tono de convencimiento absoluto que erradicaríais de nuestro medio el desempleo, que no haríais uso para desalojar de la administración pública padres de familia sin otros medios de vida que el mísero sueldo que percibían del Estado o de sus instituciones autónomas, que disminuiríais sustancialmente los índices del costo de la vida, que respetaríais las libertades públicas, entre ellas la libertad de la prensa radial y escrita, y que en vuestro gobierno no se daría el caso como se dio una vez en el gobierno anterior con el senador Casimiro Castro y el carismático secretario general del Partido Revolucionario Dominicano, de cerrar programas políticos por la vía administrativa, que respetaríais la libertad sindical y descongelaríais los salarios de los trabajadores, y que, entre otras muchas cosas más, consideradas por algunos como fantásticas, pero creídas con sincera candidez por nuestro pueblo, impulsaríais la reforma agraria mediante un programa científico que no dejaría sin tierra y sin pan al agricultor dominicano. Os deseamos, señor presidente, reiteraros la promesa que mi partido os hizo por mi propio órgano durante el acto de vuestra juramentación como primer mandatario, y ofreceros su colaboración para que llevéis a cabo esa magna tarea, suficiente por sí solo, si es que la lleváis a cabo, para consagraros como uno de los primeros estadistas de América y del mundo. Recibimos, señor presidente,
animados por este sincero espíritu de concordia y de cordialidad, vuestro primer mensaje a la Asamblea Nacional en la fiesta mayor de la patria de nuestros amores. Aguardamos vuestras palabras de hombre público, a quien suponemos interesado en que se cierre ya el ominoso periodo del canibalismo político en la República Dominicana, de gobernante deseoso de que no haya más revancha entre los que nos hayamos comprometidos, aunque militemos en partidos diferentes, a resolver los complejos problemas que agobian hoy no solo a esta nación, pequeña pero gloriosa, castigada por las vicisitudes, aunque con fuerte espíritu de resistencia ante las adversidades de su destino histórico, sino también a la inmensa mayoría de los pueblos no desarrollados. Esta conducta nuestra de conciliación patriótica la inspira el recuerdo del general Cabral, célebre vencedor del Duque de Tiburón, quien magnificó con un gesto digno de la historia antigua su entrada triunfal en la capital de la República, reconquistada por su brazo de combatiente invicto. En vez de proferir, como Paulo Emilio, el ay de los vencidos, se limitó a extender amistosamente la mano hidalga de los vencedores generosos a las tropas ya en retirada definitiva de nuestra tierra. Por nuestra parte, ofrecemos al Poder Ejecutivo, los representantes legisladores no alineados al partido de gobierno, las muestras más entusiastas de colaboración sin compromiso, de participación sin adhesión y de coincidencia sin claudicaciones en todo aquello que propenda el bien común de los dominicanos, que afiance el sentido de la libertad de todas las clases sociales, que afirme la vocación democrática del pueblo y que fortalezca la vigencia de las instituciones políticas que integramos. La voluntad firme y decidida del doctor Joaquín Balaguer está enderezada hacia este camino, y como legisladores en sentido general y como presidente de la Asamblea en lo particular, nos permitimos señalarle nuestra más firme adhesión a tales principios. En breves instantes, señor presidente, recibiremos de sus manos las memorias que el Ejecutivo entregará a esta Asamblea. Creo haber puesto de manifiesto con meridiana claridad conceptos que por su fundamentalidad no tenían mejor escenario que el de este solemne cónclave. Pero ¿acaso quepa aún poner en alto el papel que corresponde a todos los miembros de la Asamblea, que en su cotidiana laboriosidad como representantes del pueblo contribuyen a dinamizar la obra del Estado y a hacer menos arduas las tareas gubernativas? La especial composición de las cámaras que integran el Congreso Nacional y la particular circunstancia de que un partido opositor presida una de ellas nos mueve a estos pensamientos. Somos, señor presidente, todos los miembros de la Asamblea, los miembros del Poder Ejecutivo, encabezados por el honorable primer magistrado, los miembros del Poder Judicial y una opinión pública vigilante, responsables de un sistema que los dominicanos hemos intentado viabilizar con inextinguible fervor desde 1844. Es el sistema democrático. En otras palabras, aupados por el pueblo, heredando, quién sabe, defectos de centurias, constituimos hoy día la democracia nacional. Somos, en consecuencia, señor presidente, responsables ante la patria de cuánto puede entorpecer a este esbozo de institucionalización incipiente. Como presidente y representante de un partido de oposición, creo leal advertir que esa democracia respiró sus primeros aires en nuestras manos. Tócale ahora al gobierno que preside su excelencia ofrecerle los caminos que debe aún recorrer para superarse y para convertirse en un régimen de convivencia verdaderamente democrático. No quiero terminar mi intervención sin antes referirme a la publicación que en el día de ayer hiciera el Consejo Nacional de Hombres de Empresas, mediante la cual exhorta públicamente a los miembros del Congreso Nacional a examinar sin precipitaciones las legislaciones que conozcan.
Como presidente de esta Asamblea, os aseguro a esa institución que el Congreso Nacional está consciente de la responsabilidad que tiene sobre sus hombros en los actuales momentos y que ningún sector de la vida nacional debe tener la menor duda de que las actuaciones de los legisladores será siempre la de conciliar intereses y de poner en práctica actitudes que fortalezcan la confraternidad que para bien de todos debe reinar, colocando cada cosa en su debido lugar para el logro de un objetivo común, el engrandecimiento de la patria. Al volver la vista al pasado, para fijarla luego en el presente y en el porvenir, sentimos que hoy ha estado entre nosotros el espíritu noble de Juan Pablo Duarte, que amó a la patria más que a sus entrañas, que vivió por la patria más que por su familia y que ofrendó su quietud por la quietud misma de la República. Pero vemos, señores, que generación tras generación pasamos por alto tanta pureza y que tanto en nuestros actos como en nuestros olvidos seguimos prefiriendo esa figura apostólica serena, magna. Al recibir las memorias que habrá de depositar ante esta Asamblea el señor presidente, pensemos muy brevemente en este Duarte que nos dio vida. Él tendrá que inspirarnos para que todos juntos hagamos una patria mejor, con una ciudadanía más adicta a la ley, a la justicia, a la libertad, al orden y al bien común. Muchas gracias. Presidente y demás miembros de la Asamblea Nacional, autoridades civiles y militares, señores jefes de misiones acreditadas en el país, pueblo dominicano, comparezco por primera vez ante la Asamblea Nacional cuando llevo en la presidencia de la República un poco más de 6 meses para dar cuenta de lo que ha realizado el gobierno durante el pasado año de 1978. De ese año corresponden al gobierno anterior los primeros 7 meses y medio y el resto, 4 meses y medio, al gobierno que ahora encabezo. El 1978 no podía ser un año ni política ni económicamente normal. Todavía entre nosotros unas elecciones generales constituyen un proceso paralizante. Junto a las pasiones políticas y a los ideales de partido, crecen la incertidumbre y la desconfianza. Todas las inversiones se aplazan, todos los gastos se acortan y el gobierno de turno, que debía ser neutral porque le toca organizar los comicios, supervigilar los cómputos y hacer respetar los resultados, siempre se parcializa visiblemente, poniendo a disposición del partido y del candidato de su preferencia recursos e influencias que utiliza más allá de lo sensato y discreto. Lo que ocurrió en las elecciones de mayo y todo lo que vino después, que culminó con mi toma de posesión, debe constituir una lección histórica. Políticamente siempre ocurre lo mejor, pero a condición de que el pueblo, seguro de sus derechos, se imponga, como lo hizo por la fuerza de su decisión, paciente pero alerta
confiado como estuvo entonces en que las buenas causas no fracasan si se les sirve con visión, cordura y fe. El no haber perdido en ningún momento la fe constituyó el arma más poderosa para imponer lo que había resuelto y para que convenciera a todos que lo único recomendable y justo era el traspaso pacífico del poder. Cuando podamos mirar a la distancia las elecciones y la transferencia del mando, los dominicanos tendremos derecho a confiar más en nosotros mismos, en la fuerza que dan las decisiones mayoritarias expresada libremente en las urnas, y entonces las consultas electorales periódicas dejarán de ser experiencias traumatizantes por la desconfianza que generan la estabilidad de nuestras instituciones fundamentales y las mejores esperanzas de la nación. Al hablar de apoyo mayoritario, implícitamente estoy mencionando al Partido Revolucionario Dominicano, que con sus votos me llevó al poder y que fue capaz de sacrificios que solo pueden medirlos los que conocen cómo vivieron y actuaron sus miembros en los últimos 17 años. Y 17 años son muchos para estar abajo, como suele decir la gente. El Partido Revolucionario Dominicano fue un poderoso conjunto de energías, ideales, desprendimiento y patriotismo que pudo ganar unas elecciones con recursos muy limitados. El Partido Revolucionario Dominicano está ahora en el deber y tiene la obligación de seguir siendo la base fundamental de mi gobierno, que en última instancia no es más que una prueba de los benéficos que resulta la alternabilidad de los hombres en la primera magistratura del Estado, un experimento nacional de lo que puede hacer por la felicidad y la prosperidad del país la democracia representativa bien entendida, garantizándola el partido con su solidez y su espíritu de servicio. Solo así el Partido Revolucionario Dominicano podrá ser siempre una opción políticamente muy importante, no solo por la magnitud del número de sus seguidores y su composición policlasista, sino por su ascendencia sobre las masas populares. Ahora le está tocando demostrar su capacidad para contribuir a la administración de la cosa pública, porque en este momento, sin que aminore su función política, debe seguir ofreciendo su inestimable contribución para la solución de los problemas administrativos y dar pruebas con sus pronunciamientos y con sus actitudes en la forma en que respeta y hace respetar los principios y el sistema de gobierno que establece nuestra Constitución, para de esta manera dar un apoyo de valor inestimable a la confianza pública, que tiene que ser la confianza de todos los dominicanos en el gobierno que escogió la mayoría. Cuando hasta mí se han acercado representativos de otros partidos políticos, siempre los he recibido cordialmente, deseoso de hallar en ellos orientaciones y fuerzas utilizables para una obra de gobierno en que están interesados todos los dominicanos de buena voluntad, pero siempre he considerado su colaboración sobre la base de contribuciones concretas para la realización de planes de desarrollo
o para completar el saneamiento de instituciones que todavía lo solicitan, creyendo que les hago un mal servicio como políticos al tratar de atraerlos solamente ofreciéndoles facilidades y posiciones.